Hoy vamos a hacer una revisión inicial de la farmacología, de algunos usos clínicos, pero por supuesto, si quieren profundizar en algunos temas, bienvenidísimo. Podemos programar más sesiones específicas para temas más puntuales de mayor profundidad. Estoy a su servicio. Vamos a empezar a revisar algo de la farmacología y el uso clínico de la cúrcuma. Y en particular algunos aspectos de Turngel como producto de interés para todos nosotros. Por favor, cuando tengan dudas, preguntas o inquietudes, podemos resolverlas inmediatamente. Si quieren hacer preguntas de manera oral, si quieren escribirlas por el chat, bienvenidísimas. La cúrcuma, como ustedes muy bien conocen, pues es un componente que ha sido utilizado desde hace cientos de años, miles de años realmente, en la cocina, en los textiles y también como soporte clínico para ayudar al tratamiento de diferentes afecciones. La plantita de la cúrcuma es bellísima, es esta que ven ustedes acá en la parte superior. Es una plantita muy colorida y lo que nos interesa realmente de la planta es la raíz, que es esta que vemos acá abajo. Se parece bastante al jengibre o a otras especies aromáticas que se utilizan también en la culinaria. Tiene un altísimo poder medicinal, pero realmente la posibilidad de aprovechar la cúrcuma en su totalidad, pues es baja cuando se consume en esta manera, en la raíz directamente, o en los polvos que extraemos de la raíz. Me voy a cerrar acá algunos micrófonos para que tengamos menos interferencia. Perfecto. Cuando administramos cúrcuma en polvos, por ejemplo, en este tipo de soluciones que son bien comunes, y ustedes habrán visto que hay muchas personas que se toman un vaso de leche con un par de cucharadas de cúrcuma en las mañanas, y pues la verdad no sé si lo han probado, pero a mí alguna vez lo probé y me pareció espantoso el sabor. Es un sabor bien fuerte. Y pues quien se lo toma más por el beneficio que por el gusto. Realmente es una forma de administración que, si bien se ha puesto de moda y se habla bastante de la leche dorada como un componente que ayuda a mantener el balance de diferentes aspectos, y vamos a profundizar un poco porque sí, la cúrcuma tiene un potencial interesantísimo, y algo que vale la pena conocer es que cuando administramos los polvos de cúrcuma, pues realmente estamos perdiendo una gran cantidad, porque bien sea de la raíz o del polvo, se considera que el componente activo de la cúrcuma, que es la curcumina, representa apenas entre el 2 y el 5% del peso bruto de producto. Es decir, si yo administro 1 gramo de polvo, que 1 gramo sigue siendo poco, ahora más adelante hay unas conversiones para que hagamos los cálculos, estoy administrando apenas entre 20 y 50 miligramos de curcumina, que es el principio activo más interesante de esta raíz. Es decir, realmente poco se aprovecha, y otra condición es que este polvo, si pasa directamente al estómago, ustedes saben, el estómago tiene un pH bastante ácido, un pH cercano a 1, porque tiene gran cantidad de ácido clorhídrico que es secretado por las células parietales del estómago. Ese ácido llega, toma este producto y lo degrada, lo daña totalmente. Entonces, pues realmente lo que se puede aprovechar es apenas una pequeña fracción de lo que administramos. En todo caso, la cúrcuma, que es esta su fórmula estructural, tiene una actividad biológica bien interesante. La cúrcuma tiene un efecto antioxidante bien importante, tiene un efecto anticanceroso, antiartrítico, es antiinflamatorio, antibiótico, antiangiogénico, y en esa medida, pues, las aplicaciones son múltiples.
Algunas de las vías por las cuales la cúrcuma puede generar sus efectos benéficos, pues son unas vías bien conocidas en medicina, y entre ellas, pues cabe mencionar la inhibición del factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis kappa beta, la inhibición de la ciclooxigenasa 2, y ahí hay antiinflamatorios comunes de los que tomamos a diario, como el Celecoxib, por ejemplo, que se formula muchísimo por médicos de diferentes disciplinas. Actúa de esta manera, inhibiendo la ciclooxigenasa 2. También bloquea el mTOR, mecanismo de acción para muchos medicamentos que se utilizan en cáncer. Inhibe la interleuquina 1, que es un mecanismo de algunos de los productos que se utilizan en osteoartritis. También inhibe la interleuquina 6, que media procesos de dolor e inflamación, y otras vías de señalización como el PI3K, el AKT, el STAT3, que también se han implicado bastante en procesos de desarrollos tumorales, y son el mecanismo de acción de algunos de los medicamentos de última generación que estamos utilizando en la actualidad. Acá simplemente para que vean el amplísimo espectro que tenemos con este medicamento, o con este producto mejor, porque cabe aclarar que en México lo tenemos registrado como un suplemento alimenticio. Esto facilita un poco el proceso de registro, permite acelerar los trámites, pero nos limita un poco en algunas actividades promocionales que podemos hacer. Entonces, por eso, pues la interacción que podamos tener entre ustedes, que van a estar de frente a los clientes, y el soporte que pueda darles yo desde el área médica, pues va a estar buenísimo. En el sistema nervioso central, múltiples aplicaciones en enfermedades crónicas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiples, tumores cerebrales, depresión, en fin. Hay una gran cantidad de programas clínicos de uso, bien sea directo o como adyuvante de la terapia. En el sistema cardiovascular también hay muchos trabajos, pues se ha identificado que la cúrcuma reduce el estrés oxidativo que se genera en el sistema cardiovascular, y en esa medida disminuye el riesgo de infartos y de formación de placas ateromatosas. En el sistema urinario también ayuda a mejorar las tasas de filtración por disminuir la fibrosis tubular, ayuda a mejorar la oxigenación de los glomérulos, de las células funcionales del riñón. Se ha estudiado en algunos tipos de cánceres urinarios, como por ejemplo el de próstata, que más adelante les tengo un par de trabajos. En sistema reproductivo, en dismenorrea, por el efecto antiinflamatorio tan importante que tiene, y pues dismenorrea no es otra cosa que ese cólico menstrual tan incómodo que le da a algunas mujeres todos los meses y que es de muy difícil manejo. Algunas como que le temen un poco a usar antiinflamatorios convencionales, y pues la cúrcuma es una alternativa bien interesante, porque es una alternativa de muy buena eficacia y con muy buen perfil de seguridad. Trastornos musculoesqueléticos, muy importante. Hay muy buena evidencia en artritis, en osteoartritis, en diferentes enfermedades inflamatorias que van más allá de las articulaciones, por ejemplo, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunos trastornos respiratorios, asma, entre otros, y muchos tipos de tumores, bien sean en el tracto gastrointestinal, en el sistema endocrino, incluso en cáncer de mama. Alison, que te escuché que hacías mucho tamizajes de cáncer de mama, también hay algunos datos interesantes, apenas preliminares, no muy concluyentes, pero es un segmento que podemos ir explorando y darle cierto seguimiento. Algo fundamental que les mencionaba hace un momento es que si administramos la cúrcuma de manera oral, perdemos la gran cantidad. Si la administramos en polvo, lo primero que ocurre es que el ácido del estómago degrada la cúrcuma y hace que esta estructura se rompa y no se metabolice hacia estos componentes activos, sino simplemente se rompan estas cadenas
y se pierda la actividad biológica que tiene el compuesto. Cuando logra pasar hasta el intestino, y por eso es mucho más frecuente que veamos la administración de cúrcuma en cápsulas, por ejemplo, que esa cápsula lo que hace es ponerle una cobertura de plástico al polvo que viene adentro y de esa manera pasa al estómago. El ácido lo que hace es degradar el plástico para que se libere el polvo en el intestino y se libera y se absorbe. Cuando administramos la cúrcuma por vía oral, digamos en forma de polvo, lo que ocurre es una degradación y se convierte en estos que son componentes no activos, no tienen actividad biológica. Si la administramos de manera oral, lo primero que pasa es que esa cúrcuma llega al intestino, ahí se absorbe, pasa al hígado, porque todo lo que pasa por el intestino y se absorbe allí va primero por las venas que toman esos nutrientes hacia el hígado, se metaboliza en el hígado y se transforma en estos dos componentes, el sulfato de curcumina y el glucoronato de curcumina. Esas dos son unas formas de baja actividad biológica. Entonces, realmente ese primer paso metabólico en el hígado lo que hace es bajarnos la eficacia del compuesto activo, que es bien activo biológicamente. Si administramos la cúrcuma no por vía oral, sino por vía intravenosa o intraperitoneal, lo que se ha observado es que esta curcumina se transforma en tetrahidrocurcumina o en hexahidrocurcumina. Y ustedes se fijan acá que pues, son muy similares las estructuras de este compuesto y este compuesto con el compuesto original. Y en esa medida, pues estos dos componentes son altísimamente activos a nivel biológico. Cuando administramos el producto por vía sublingual, como es el caso del Turmgel, lo que ocurre es muy parecido a lo que ocurriría si administráramos el componente por vía intravenosa. Se absorbe por las venas sublinguales, por las vías de la mucosa oral, pasa ya no a la vena porta y al hígado, sino a las venas yugulares, de las venas yugulares a la cava superior, al corazón y a la circulación periférica. Es decir, estamos simulando una administración intravenosa porque va prácticamente directo a la circulación periférica. No ocurre este primer paso hepático, que es el que genera degradación y metabolismo a través de las enzimas que están presentes en el hígado. Esto, que sigue siendo un poco teórico, está documentado en un trabajo, que es este que les traigo acá a continuación, que lo que hizo fue comparar el producto de referencia, que en este caso es Turmgel. Fíjense que en el trabajo que está publicado en una revista de farmacología internacional, es un trabajo que comparó los parámetros de farmacocinética, que son las concentraciones máximas, las áreas bajo la curva, los tiempos de vida media, y pues más adelante, cuando gusten, podemos profundizar un poco más en estos parámetros y en la significancia de estos parámetros. Lo que hizo fue comparar el producto de referencia, que en este caso es Turmgel, que contiene apenas 100 miligramos de curcumina, con un producto de referencia, perdón, Turmgel es el producto evaluado, y el producto de referencia es un producto de cúrcuma en cápsulas de 475 miligramos. Esto es más o menos lo que conseguimos en el mercado. En el mercado casi siempre las cápsulas tienen 500 miligramos. Este estudio lo que nos muestra acá, y es la forma de interpretar estos resultados, las concentraciones máximas que se alcanzaron con 2 cápsulas de 475 miligramos fueron de 96 nanogramos por mililitro, que es la forma de cuantificar la concentración de la curcumina en sangre, nanogramos por mililitro. Cuando se administró
tabletica de 100 miligramos, lo que se obtuvo fue 188 nanogramos por mililitro. Vemos acá que 2 cápsulas de cúrcuma equivalen a una concentración que es la mitad de lo que se obtiene con una sola cápsula de Turmgel, con una sola tableta de hidrogel de Turmgel. Y esto es importantísimo porque es que la comparación no es, y seguramente pues quienes ya han estado en contacto con el producto y lo han podido ver, pues es un producto bien agradable, yo lo consumo de manera habitual y al sabor pues es diferentísimo a tomar esos polvos de cúrcuma, pero además cuando tú administras una sola tabletica de estas, obtienes una concentración similar. Acordémonos que estos 96 son con 2 cápsulas de 475 miligramos. Es decir, realmente es prácticamente el doble de la concentración. Una tabletica de 100 miligramos de Turmgel, por eso decimos que equivale más o menos a 1000 miligramos en cápsulas. Esto se traduce también en las áreas bajo la curva, que esto ya es una medición de las concentraciones a lo largo del tiempo. Y algo interesante es que además esa concentración se obtiene más rápidamente. Para el caso de Turmgel, la concentración máxima se obtiene a las 2 horas. La concentración máxima de las cápsulas se obtiene 2.5 horas, con una variación pues un poco más amplia. El tiempo de vida media también es mucho más largo, no solamente actúa más rápido, porque en eso se traduce el tiempo de concentración máxima. Si se concentra más rápidamente, actúa más rápido, y el tiempo de vida media es cuánto se tarda en reducirse a la mitad la concentración de Turmgel, que si ustedes ven acá, pues también es mucho más alto, es decir, dura más tiempo en la circulación y dura más tiempo haciendo su efecto. Este producto dura en promedio 6 horas, este producto dura en promedio 9 horas para alcanzar la mitad de su concentración. Es decir, este se debería dosificar al menos 3 veces al día, este debería dosificarse incluso 2 veces al día o según necesidad del paciente. La equivalencia con los polvos. Veíamos una tabletica de Turmgel equivale a 2 cápsulas de 500 miligramos. Pero ¿qué pasa con los polvos? Con los polvos sí que es importante tener esto presente, porque a ustedes seguramente les van a decir, uy, oye, pero esa cajita de Turmgel vale 150 pesos y yo con eso compro una bolsa que trae varios gramos de polvo. Pues eso es de alguna manera engañoso, porque fíjate que si tú das cúrcuma en polvo, decíamos 2 a 5% es la concentración de curcumina. Es decir, 1 gramo tiene entre 20 y 50 miligramos. Si tenemos una cucharadita o una cucharada sopera, que es más o menos de unos 15 mililitros, en una cucharada sopera puede haber 6 a 7 gramos de cúrcuma en polvo. Es decir, una cucharada va a tener entre 120 y 300 miligramos de cúrcuma. Esto ni siquiera es lo que hace una cápsula. Y la equivalencia no es 1 a 1 con las cápsulas, porque recordemos que la cápsula trae el polvo, pero protegido por esa cubierta de plástico que evita la degradación en el estómago. Por eso más o menos los cálculos son: una tabletica equivale a 9 cucharadas, no cucharaditas, cucharadas soperas de cúrcuma en polvo. Esto es una cantidad impresionante. Estoy seguro que quienes hacen el ejercicio de consumir esos batidos con cúrcuma en las mañanas, difícilmente le ponen más de 1 o 2 cucharadas. El sabor queda realmente fuerte, y si no lo han hecho, los invito a que lo prueben. Realmente es un sabor bastante fuerte, y pues nadie le va a poner toda esta cantidad de cúrcuma, que sería la equivalencia real. Si yo ya saco
6 a 7 gramos por cucharada y lo multiplico por 9, ahí ya tenemos que un paquetico de esos que venden en el comercio de cúrcuma, que son de 250 miligramos o de 250 gramos, perdón, o 300 gramos, pues realmente me alcanzaría para el equivalente a unas 3 o incluso menos dosis de Turngel, porque son 9 cucharadas el equivalente a una tabletica. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta porque a eso es a lo que seguramente ustedes se van a enfrentar cuando las personas que consumen cúrcuma, que son muchas, y eso es una gran ventaja que tenemos, pues les digan, oye, pero es que ese precio lo veo como alto porque es que los polvos son muy baratos, pues hay que tener en cuenta esto. No me voy a detener en la fórmula estructural, pero solamente quiero contarles que curcumina, una tableta contiene 100 miligramos. Es este el componente que le da ese poder antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral. Y dentro de los excipientes viene endulzado con sucralosa. Además de la sucralosa, y sucralosa es importante saberlo porque pacientes que tengan diabetes, por ejemplo, podrían consumir el producto sin problema porque no trae azúcares añadidos, trae sucralosa. Habría que tener algún tipo de control especial, pero no está contraindicado en pacientes con diabetes. Y lo que le da el sabor es el mentol. Estas son unas pastillitas suaves, cuando ustedes las prueben, y quienes ya lo han hecho notarán que es como una gomita. Esas pastillas son pastillas de hidrogel y lo que debemos hacer es recomendarle a las personas que no las mastiquen, porque si las mastican y las degluten, pues estaríamos administrándolas como si fuera una cápsula. Se absorbe, va al hígado, se metaboliza y pues perdemos una gran cantidad de la eficacia. Al absorberse sublingualmente, tenemos más rapidez, más cantidad y más tiempo de acción. ¿En qué se ha estudiado la cúrcuma? Este es un trabajo de osteoartritis, pacientes con osteoartritis que tienen un dolor tremendo. Lo que hicieron fue evaluar cúrcuma en 500 miligramos. En este caso lo que evaluaron fueron cápsulas de 500 miligramos y la compararon con diclofenaco, que es un antiinflamatorio corriente, un antiinflamatorio de los que usamos con mucha frecuencia en la clínica para el manejo del dolor y la inflamación en este tipo de pacientes. Lo que observamos acá es que realmente la disminución del dolor frente a la línea de base, que era similar en ambos grupos, 7.8 en la escala visual análoga y 7.81 en el grupo de diclofenac, a la semana, a las 2 semanas, había reducido prácticamente a la mitad, 2.6 en este grupo, 2.5 en este otro grupo, y al día 28 había remitido prácticamente en su totalidad, 2.2 en ambos grupos. Una reducción en la medición de 5.9 en este grupo de cúrcuma, 5.6 en este grupo de diclofenaco, y realmente son unas reducciones muy importantes porque son reducciones de casi el 75% del valor con el que iniciaron. Realmente acá, más que la reducción frente a la base, lo que quiero llamar su atención es las disminuciones son tan eficaces con la cúrcuma como con el diclofenaco. Es decir, Voltaren, que es tal vez la marca de diclofenaco más conocida, comercializada por Novartis, es tan eficaz como la cúrcuma. Y fíjense que es a dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Si estas cápsulas las convirtiéramos a tabletas de Turngel con 2 tableticas al día, el paciente podría tener unas reducciones hasta del 75% del dolor. ¿En cuánto tiempo? Acá lo que vemos es esta reducción a la mitad
se obtiene a la segunda semana y una reducción muy importante ya a la cuarta semana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno tiene dolor lo que quiere es alivio casi que inmediato. Ayuda a aliviar el dolor desde el inicio y es tan eficaz como el diclofenaco en reducir el dolor, pero pues hay que decirle al paciente que no se desespere y que vaya manteniendo el tratamiento para que pueda visualizar los efectos máximos hasta más o menos la segunda a cuarta semana. Acá vemos algunas subescalas que se miden de dolor, de sintomatología, de funcionalidad, de calidad de vida, y lo que observamos es que en todos los parámetros, la cúrcuma y el diclofenaco tienen unos desempeños bastante similares en la reducción del impacto, no solamente en el dolor, sino también en la otra sintomatología y en la calidad de vida y la capacidad para hacer otras cosas, hacer deportes, salir a caminar, que es finalmente lo que necesitan nuestros pacientes. Tanto los médicos como los pacientes evalúan como bueno o excelente en su gran mayoría el beneficio que le trae tanto la cúrcuma como el diclofenaco en el tratamiento de esta condición. Este es otro trabajo en una patología, digamos, de un poco más impacto en la deformidad articular, que es la artritis reumatoide. Este es un trabajo que evaluó un grupo de pacientes con dosis altas de 500 miligramos de cúrcuma y otro grupo con 250 miligramos de cúrcuma, 2 veces al día en ambos casos, y un tercer grupo con placebo. Acá lo que vemos es, en este caso eran pacientes con artritis reumatoide, y en artritis reumatoide se mide una escala que es esta, el DAS-28, que es de actividad de la enfermedad. Yo casualmente acabo de llegar de un congreso europeo de reumatología. Esta es, digamos, una de las escalas bien utilizadas en medición de mejoría y de actividad de la enfermedad. En la base, los pacientes que tomaron altas dosis, que tomaron 500 miligramos 2 veces al día, tenían un poco más de actividad, 5.3. Los que tenían baja dosis tenían un poco menos, 4.5, y los que recibieron placebo tenían 3.5. De todos modos, según la medición de la escala de actividad, todos estos tienen alta actividad de la enfermedad. Baja actividad está por debajo de 3.2 y remisión por debajo de 2.6. Y esto es importante porque fíjense que al final del tratamiento, y final del tratamiento para este estudio fue 90 días, los pacientes con baja dosis alcanzaron remisión de la enfermedad, 2.14. Los pacientes con alta actividad tuvieron una reducción mayor, de 5.3 a 1.8. En remisión, los pacientes que recibieron placebo no mejoraron. Todas estas diferencias de los dos grupos fueron estadísticamente significativas, y si se mide resultados de dolor medidos por escala visual análoga, lo que vemos es que los pacientes además tenían mucho dolor al inicio, más dolor los que tenían más actividad de la enfermedad, que fueron los que usaron las dosis más altas, y todos tuvieron una reducción muy importante, excepto pues los que recibieron placebo, que el placebo definitivamente no tiene ningún tipo de actividad. De igual manera, otras mediciones, como por ejemplo proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, que son marcadores indirectos de inflamación, también mejoraron de manera muy importante en los grupos que recibieron cúrcuma, no así en los grupos que recibieron placebo. Y esta tabla mide factor reumatoideo, que es un marcador
muy específico para enfermedad reumatológica, específicamente para artritis reumatoide. Lo que se observa es que al final del tratamiento también hubo unas reducciones bien importantes en los títulos de anticuerpos de factor reumatoideo. Cuando miramos respuestas ACR20, que esta es la clasificación de respuesta de la Asociación Americana de Reumatología, por eso ACR es la sigla del American College of Rheumatology, lo que observamos es que las respuestas son muy interesantes porque casi todos los pacientes, el 65% de los que recibieron dosis bajas, 250 cada 12 horas, alcanzaron respuestas ACR20. De los que recibieron alta dosis, también 67% alcanzaron la respuesta. Y cuando se ven los subanálisis de articulaciones dolorosas y articulaciones inflamadas, pues también es consistente la respuesta. Bien. En dolor e inflamación, entonces ya vimos en inflamación en pacientes con artritis reumatoide y con osteoartrosis funciona bastante bien. Pero ¿qué pasa con el dolor agudo? ¿Qué pasa con ese paciente que le hicieron una cirugía y está con mucho dolor? Y les traigo acá un trabajo bien interesante, que es un trabajo de dolor tras la extracción de los molares. Esto está publicado en una revista de rehabilitación y lo que se observa acá es que realmente en los pacientes que recibieron cúrcuma y lo que recibieron acá fueron 200 miligramos después de la extracción de los molares, lo que observaron en estos 90 pacientes es que realmente a los pacientes sí les mejoraba el dolor y había una reducción muy importante en el grupo experimental, que fue el que recibió la cúrcuma, que iba mejorando en las diferentes mediciones y alcanzaba unas diferencias estadísticamente significativas frente al grupo control, que en este caso no recibieron placebo, sino recibieron ácido mefenámico, que tiene alguna actividad antiinflamatoria y analgésica. Muy importantes estas reducciones. Lo que observamos acá en esta siguiente gráfica es que los pacientes en el grupo experimental, en la gran mayoría de los casos, tuvieron ausencia total de dolor o dolor mínimo, frente a los pacientes del grupo de control, que son los que están acá en color azulito, que sí tenían un poco más de dolor, de 2 o 3 puntos, más del doble del dolor experimentado por los pacientes tratados con cúrcuma. Este es otro trabajo que lo que hizo fue evaluar el dolor posoperatorio de mujeres sometidas a cirugías laparoscópicas. Lo que hicieron fue administrar cúrcuma en el grupo de estudio, perdón, a dosis de 250 miligramos cada 6 horas, es decir, 4 veces al día. Y el grupo control lo que hizo fue recibir el tratamiento estándar. El grupo de pacientes que recibieron cúrcuma recibía el tratamiento estándar más la cúrcuma. Lo que observamos acá es que los grupos estaban balanceados en cuanto a edad, peso, tipos de intervenciones, eran grupos realmente comparables. Acá lo que vemos es la evaluación del dolor por escala visual análoga a las 24 y a las 72 horas después de la intervención quirúrgica. Lo que observamos acá es que realmente a los pacientes que recibieron cúrcuma, que es esta línea superior, se les reduce, porque acá mientras más bajo el número, pues mejor el control del dolor, se les reduce mucho más el dolor que a los pacientes que recibieron intervenciones convencionales. Las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas y esto pues favorece o soporta mejor el uso de
la cúrcuma como coadyuvante también en el manejo del dolor posoperatorio. Este es un trabajo que, siguiendo un poco por el lado de la salud oral, comparó la cúrcuma contra los enjuagues de clorexidina, que es tal vez el estándar de tratamiento para la enfermedad periodontal. Y acá lo que vemos es que en esta línea que está en el 0, lo que observamos es que todos los punticos de todos los estudios que han evaluado esa comparación realmente no muestran ninguna diferencia ni a favor ni en contra de la cúrcuma frente a la clorexidina, tanto en el índice gingival como en el índice de placa, acá en la gráfica inferior. Esto lo que nos lleva a concluir es que realmente la cúrcuma es tan eficaz como la clorexidina en el control de la gingivitis y la placa, y esto lo hace una terapia suficientemente eficaz para el manejo de la enfermedad periodontal. Para el caso de Turmgel, es evidente que no es un enjuague, pero ya que el paciente tiene la tabletica durante algunos minutos mientras se deshace en la boca, tiene también un efecto local, disminuyendo la inflamación de las encías y mejorando también la placa bacteriana. Es decir, también nos ayuda a tener una salud oral y a mantener un aliento fresco y una boca sana. En otras enfermedades inflamatorias, como es el caso de la colitis ulcerativa en este caso, se usan dosis también de 1 a 1.6 gramos al día. Acá lo que vemos es que en estos pacientes que recibieron cúrcuma frente a placebo más la terapia estándar, por supuesto, acá tener en cuenta siempre que la recomendación es que sea la cúrcuma un tratamiento asociado a la terapia estándar de las personas, no suspender los tratamientos formulados por el médico, sino simplemente darlo como una terapia asociada. En enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, se ve remisión en el 83.9 de los pacientes y mejoría en el 93.5 de los pacientes, mientras que en los que recibieron placebo más la terapia convencional, las tasas de respuesta son de 43 y 59% respectivamente. Este trabajo lo que concluye es que realmente la suplementación diaria con 1.5 gramos de cúrcuma, es decir, 2 tableticas de Turmgel, por 8 semanas, induce más remisión clínica y mejora más la respuesta en los pacientes con colitis ulcerativa. Perdón, este es otro trabajo también en colitis ulcerativa con un esquema de dosificación diferente de 80 miligramos cada 8 horas. También lo que observamos acá es que en el grupo de pacientes que recibieron cúrcuma, a la semana 2 y a la semana 4, pues hay mucha mejoría en los síntomas y pues realmente es un tratamiento que ayuda a mejorar la sintomatología en estos pacientes que tienen una sintomatología bastante incómoda. Les mencionaba al inicio que tiene un poder antitumoral y antiangiogénico, y este es uno de los trabajos interesantes que lo que hace es evaluar la adición de la cúrcuma a la terapia FOLFOX, que es uno de los esquemas de quimioterapia habitualmente utilizados en el manejo de pacientes con cáncer colorectal. Este es un trabajo que evaluó pacientes con terapia estándar, FOLFOX, pero en el otro grupo lo que hicieron fue a la terapia FOLFOX añadirle la cúrcuma. Vemos que las características de los pacientes eran similares en los dos grupos, tenían un estado funcional similar, las características de los tumores eran incluso similares y las metástasis también eran similares, metástasis hepáticas, pulmonares, adrenales. Lo que observaron en estos pacientes es que la supervivencia libre de progresión, evaluada acá en estos dos gráficos,
y la supervivencia global era mucho mejor en los pacientes que recibían cúrcuma que en los que recibían solamente la terapia estándar. A estos pacientes pues les va mal. Fíjense ustedes que a 6 meses, que son 180 días, más o menos la mitad de los pacientes que reciben terapia estándar con FOLFOX, pues han progresado y pues requieren un cambio de terapia. Para el caso de los pacientes que recibieron FOLFOX más cúrcuma, se duplica el tiempo de supervivencia libre de progresión. Más o menos al año de tratamiento está el 50% de los pacientes todavía en terapia FOLFOX. Con o sin intervención quirúrgica, pues se ve un resultado similar. Y en cuanto a la supervivencia global, pues también se ve un beneficio tanto en pacientes con o sin intervención quirúrgica. Este es un trabajo, en pacientes con cáncer de próstata, pacientes que recibieron 1.400 miligramos diarios divididos en 3 tomas por 6 meses, más la terapia estándar, por supuesto, de deprivación androgénica. En estos pacientes también vemos los grupos bien balanceados en tipos de enfermedad, características de la enfermedad de base, y lo que observamos acá es que los pacientes que tuvieron un incremento en el antígeno prostático específico, pues realmente son prácticamente la tercera parte en el grupo de los que fueron tratados con cúrcuma, comparado con el grupo de los que fueron tratados con terapia estándar más placebo. De igual manera, cuando se hacen las comparaciones en pacientes con enfermedad metastásica o enfermedad o correcciones estadísticas para homogeneizar los grupos, pues también se ve un beneficio bien importante, sobre todo en los pacientes con enfermedad metastásica. Ya para terminar, quisiera recordarles algunos puntos claves. La cúrcuma, como hemos revisado hoy, ha sido estudiada en una amplísima variedad de condiciones clínicas por su efecto antiinflamatorio, antibiótico, antitumoral y antioxidante. La biodisponibilidad de la cúrcuma varía ampliamente dependiendo de cómo sea administrada. Si se administra en polvo, se absorbe mucho menos y se degrada una gran cantidad. Si es administrada en cápsulas, pues se degrada menos en el estómago, pero se absorbe poco, se metaboliza mucho. Y si es administrada en hidrogel, pues se potencia la absorción porque es una absorción sublingual y no intestinal. Se evita ese primer paso metabólico y actúa más rápido y por más tiempo. Una tabletica de Torngel, recordemos, de 100 miligramos de curcumina ofrece una concentración plasmática similar a 2 cápsulas de cúrcuma de 500 miligramos o a 9 cucharadas de polvo de cúrcuma. Esa es una comparación importantísima para tener en mente. Y finalmente, pues hay una evidencia muy sólida de la eficacia clínica de la cúrcuma en patologías inflamatorias crónicas, en manejo de dolor postoperatorio, en prevención y control de la enfermedad periodontal, ayuda también al manejo de diferentes tipos de cáncer. Y pues, por supuesto, esto que hemos revisado hoy es apenas como una visión general y pues de alguna manera un poco superficial de las bondades de la cúrcuma. Seguramente, pues más adelante, en la medida en que ustedes lo necesiten, podremos profundizar en algunos temas más puntuales. Esto traía para compartirles. Muchísimas gracias por su atención.